Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos desde la plataforma de Miracle.love estudiando un curso de milagros. Estamos acompañando a despertar, estamos acompañándonos en el despertar. Ahora mismo en el ilusorio grupo de Siempre Viva que estamos trabajando, estudiando, conversando, queriendo unirnos, uniéndonos al Cristo en nosotros. Estamos en la lección 25, hoy ilusoriamente 1 de abril de 2022. No sé cuál es el propósito de nada. Estamos en la página 42 del libro de ejercicios, primera parte. Y a continuación leeremos el capítulo 4, las ilusiones del ego, en su epígrafe 5, la ilusión del ego-cuerpo. Esto es en la página 74 del libro de texto. Así es que comenzamos dando esa respuesta que Jesús nos pide y nos dice en el capítulo 2, en el epígrafe 5, en la página 30 o 32, según estemos en el curso de milagros de la primera o de la segunda edición. Y nos dice Jesús que podemos hacer mucho en favor de nuestra propia curación y de la de los demás si en situaciones en las que se requiere nuestra ayuda decimos de la siguiente manera, pensamos de la siguiente manera o manifestamos lo siguiente: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Escuchamos. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. ¿Le estoy permitiendo? ¿Me estoy permitiendo enseñarle a sanar? ¿A sanarme? Pues vamos a ello. Vamos a comprobar si nuestros santos hermanos que están pendientes de la transmisión están al tanto. La transmisión. Recuerda que estamos transmitiendo desde la plataforma de Miracle.love y puedes entrar a formar parte de nuestra comunidad inscribiéndote. Así es que te esperamos. Bien, lección 25. No sé cuál es el propósito de nada. Párrafo 1. Propósito es significado. La idea de hoy explica por qué nada de lo que ves tiene significado. No sabes para qué es. Por consiguiente, no tiene significado para ti. Todo existe para tu beneficio. Para eso es, para lo que es. Ese es su propósito. Ese es su significado. Al reconocer esto, tus objetivos se unifican. Al reconocer esto, lo que ves cobra significado. Párrafo 2. Tú percibes al mundo y a todo lo que éste contiene como significativo desde el punto de vista de los objetivos del ego. Estos objetivos no tienen nada que ver con lo que más te conviene, ya que tú no eres el ego. Esta falsa identificación no te permite entender cuál es el propósito de nada. Por ende, no puedes sino hacer un uso indebido de ello. Cuando creas esto, te esforzarás por retirar los objetivos que le has asignado al mundo en vez de intentar reforzarlos. Párrafo 3. Otra forma de describir los objetivos que ahora percibes es decir que solo tienen que ver
con tus intereses personales. Pero puesto que no tienes intereses personales, tus objetivos en realidad no guardan ninguna relación con nada. Al abrigarlos, por lo tanto, no estás abrigando ningún objetivo en absoluto. Por consiguiente, no sabes cuál es el propósito de nada. Amén. Párrafo 4. Antes de que puedas entender los ejercicios, es necesario un pensamiento adicional. En los niveles más superficiales reconoces el propósito de todas las cosas. Sin embargo, el propósito de algo no se puede entender en esos niveles. Por ejemplo, entiendes que el propósito de un teléfono es hablar con alguien que no se encuentra físicamente en tu proximidad inmediata. Lo que no comprendes es para qué quieres ponerte en contacto con él. Y eso es lo que hace que tu contacto con él no sea significativo. Repito esta idea porque la cambié al final, repito. Y eso es lo que hace que tu contacto con él sea o no significativo. Ahora sí. Párrafo 5. Es fundamental para tu aprendizaje que estés dispuesto a renunciar a los objetivos que le has adjudicado a todas las cosas. Reconocer que dichos objetivos no tienen sentido en vez de considerarlos como buenos o malos es la única manera de lograrlo. La idea de hoy es un paso en esa dirección. Párrafo 6. Hoy se requieren 6 sesiones de práctica, cada una de 2 minutos de duración. Comienza cada sesión repitiendo la idea de hoy lentamente. Luego, mira a tu alrededor y deja que tu mirada se pose sobre cualquier cosa que te llame la atención, esté lejos o cerca, sea importante o nimia, humana o no humana. Esto está entre comillas. Mientras tus ojos descansan sobre cada objeto así seleccionado, di, por ejemplo, no sé para qué es esa silla. No sé para qué es ese lápiz. No sé para qué es esta mano. Dilo lentamente, sin apartar los ojos del objeto hasta que hayas terminado la frase. Pasa luego al siguiente y aplica la idea de hoy de la misma manera. Bien, pues vamos allá. 2 minutos. Comenzamos la sesión repitiendo la idea de hoy lentamente. No sé cuál es el propósito de nada. No sé cuál es el propósito de nada. Luego mira a tu alrededor y deja que tu mirada se pose sobre cualquier cosa, mientras decimos, no sé cuál es el propósito de este pie de la lámpara. No sé cuál es el propósito de este router. No sé cuál es el propósito de este almanaque. No sé cuál es el propósito de esta agenda. No sé cuál es el propósito de esta libreta. No sé cuál es el propósito de este lápiz. No sé cuál es el propósito de este enchufe. No sé cuál es el propósito de esta pantalla. No sé cuál es el propósito de este reloj. No sé cuál es el propósito de estas letras.
No sé cuál es el propósito de este marcapáginas. No sé cuál es el propósito de estos pantalones. No sé cuál es el propósito de estas manos. No sé cuál es el propósito de esta mesa. No sé cuál es el propósito de este estuche. No sé cuál es el propósito de esta tecla. No sé cuál es el propósito de nada. Amén. Pues aquí está la lección 25. No sé cuál es el propósito de nada. Haremos 6 sesiones de práctica. Ya tenemos una. Podemos poner otra al final del día y luego otras 4 a lo largo del día. La idea es que estés atenta, atento a tus pensamientos, que los observes y que te sirvas de esta idea de la lección de hoy para guiar tus pensamientos a la luz, al amor, al perdón, a Dios mismo. Así es que todo lo que hagamos con este propósito hoy nos va a venir bien. Fíjate también que Jesús nos dice que necesita estudiantes dedicados. Atendamos a la lección, atendamos al estudio. Podemos oír la lección grabada mientras hacemos las cosas cotidianas, mientras conducimos, mientras preparamos la comida, mientras paseamos. Más el estudio, para que tenga efecto, ha de ser estudio tal cual. Así es que nos ponemos a ello. Muchísimas gracias. Continuamos con el estudio del capítulo 4, las ilusiones del ego. Hemos leído la introducción, el epígrafe 1, la enseñanza y el aprendizaje correcto. Hemos leído el epígrafe 2, el ego y la falsa autonomía. Hemos leído también el epígrafe 3, amor sin conflicto. El epígrafe 4, esto no tiene por qué ser así. Y hoy, en el ilusorio 1 de abril, leeremos el epígrafe 5, la ilusión del ego-cuerpo. Vamos allá. Si quieres unirte a la lectura, solo tienes que pinchar el enlace, bien por Facebook o bien por el enlace que hemos mandado para unirte al estudio en Zoom. Siempre te vamos a dar la bienvenida. Epígrafe 5 del capítulo 4, las ilusiones del ego, la ilusión del ego-cuerpo. Párrafo 1. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepciones, salvo a juicio del ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia, y esa no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene ecuánime. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto, dado el sistema de pensamiento que le dio origen y al que sirve, puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él. El ego lo tiene que eliminar en aras
de su propia supervivencia. Párrafo 2. Una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre el cuerpo y los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. El ego, por lo tanto, los distorsiona o se niega a aceptarlos. Pero no puede hacer eso pero no puede hacer que dejen de existir. El ego, por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables, entre comillas, del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, aquí con mayúscula, ya que ambos suponen una amenaza para él. Dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia, ante cualquier amenaza, el ego los percibe a ambos como si fueran lo mismo, y al percibirlos así, trata de ser aniquilado. Repito esta idea. Disculpen. Dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia ante cualquier amenaza, el ego los percibe a ambos como si fueran lo mismo, y al percibirlos así, evita ser aniquilado como de seguro lo sería en presencia del conocimiento. Presencia y conocimiento con mayúscula, en presencia del conocimiento sería Dios mismo. Párrafo 3. Cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. Sin embargo, esa confusión es esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. En cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca. Pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente no tiene ningún sentido. Párrafo 4. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Esta es la única creencia que el ego apoya fervientemente. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficiente bueno como para ser su hogar. En este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida. Habiéndole dicho el ego que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector, también le dice que el cuerpo no puede protegerla. Por consiguiente, la mente inquiere: ¿dónde puedo entonces encontrar protección? A lo que el ego responde: en mí. La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido en que con lo que él está identificado es con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a éste para obtener protección. El ego no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que no la hay, pero sí dispone de una solución típica: elimina la pregunta de la conciencia. Una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego, y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada porque no puede ser planteada. Párrafo 5. Esta es la pregunta que debes hacerte: ¿a dónde debo acudir en busca de protección? Busca y hallarás no significa que tengas que buscar ciega y desesperadamente algo que no podrías reconocer. La búsqueda, que tiene sentido, se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. El objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. Aprender
y querer aprender son inseparables. Te resulta más difícil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender... no, repito porque es justo al contrario. Disculpe. Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero. En realidad, muchas de las cosas que tienes que aprender, que quieres aprender, tal vez las hayas escogido precisamente porque su valor es efímero. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. La eternidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien ha fracasado repetidamente. El ego transige con las cuestiones de lo eterno, al igual que con todas las cuestiones que de algún modo tienen que ver con la verdadera pregunta, la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia, ocupándose de asuntos marginales. La tendencia típica del ego de estar continuadamente ocupado con nimiedades tiene como objeto apoyar ese propósito. Uno de sus ardides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. La pregunta que nunca formulan quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias es ¿para qué? Esa es la pregunta que tienes que aprender a plantearte en relación con todo. ¿Qué propósito tiene? Sea cual fuere, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión con respecto a un objetivo, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer. Amén. Pues hasta aquí el epígrafe 4. El ego, la ilusión del cuerpo ego. Jesús nos deja con esta pregunta: ¿para qué? Cuando nos estemos embarcando y embargando también en situaciones dilatorias, preguntémonos ¿para qué? En lugar de ¿por qué? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Mantener alimentado a quién? ¿Al ego o al Espíritu Santo? Hoy nos quedamos con esta pregunta: ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Me da paz o me produce miedo? ¿Lo estoy haciendo desde el amor o lo estoy haciendo desde el miedo? Bien, pues ahí nos quedamos. Continuamos mañana en el epígrafe 6. La recompensa de Dios. Hoy comenzamos nuestro retiro, nuestro estudio profundo de un curso de milagros en los primeros capítulos. Vamos a estar en el puertito de Güímar, en la isla de Tenerife, en la asociación Siempre Viva. Estamos aquí únicamente para ser útiles, así es que nos encantará atenderte si quieres venir al retiro. Empezamos esta tarde a las 5 de la tarde, hora Canarias, a las 6, hora de la península española, y estaremos el sábado, mañana, y el domingo y el lunes. Así es que puedes unirte a nosotros en cualquier caso, en cualquier momento. Siempre vas a ser bien recibido. Así es que bendiciones y hasta mañana. Gracias. Gracias por estar ahí. Bendiciones y hasta mañana. Gracias.